Entonces, en esta clase vamos a ver los test de ANOVA de dos factores y de dos factores con replicación. Entonces, en el caso del test de ANOVA de dos factores, tenemos una situación como la que está escrita en este ejemplo, en la que tenemos, como en este caso, una tabla en la que tenemos unos datos que están organizados de la siguiente manera. En cada fila se está testando la efectividad que tiene un cierto fertilizante en cada uno de un tipo de cultivo diferente. Entonces estos valores que están acá son los que están codificando ese grado de efectividad de los fertilizantes. Y lo que uno quiere verificar a través de ese test es si hay una diferencia entre la eficacia de los fertilizantes entre sí y si hay una diferencia entre la eficacia dependiendo también del tipo de cultivo que se está utilizando. Entonces, para este caso, las variables aleatorias que están representando estos resultados se representan por, o mejor dicho, se escriben de la forma que tenemos escrito aquí abajo. Entonces, si llamamos XJK a cualquiera de estas variables que están organizadas en esta tabla, estas se escriben de la forma mu más alfa j más beta k más delta jk, donde tanto mu, alfa k y alfa j y beta k son constantes y delta jk es la única que es aleatoria y que le está dando la aleatoriedad a la XJK. Entonces la delta jk, asimismo como el caso de ANOVA de un factor, es una variable, en este caso normal, gaussiana, de media 0 y de varianza sigma al cuadrado. Entonces eso torna a todas las variables aleatorias de este cuadro normales de varianza sigma al cuadrado. Lo único que tienen diferente sería la media, la esperanza, que está dada por esta suma aquí de estos tres valores. La mu, que es una constante que vale para general para todos los valores de todas las muestras, más alfa k y más beta k. Entonces alfa k es un valor que es constante dentro de los tratamientos. Entonces esto es, en un cierto sentido, está codificando la contribución que tiene, ya sea positiva o negativa, del tratamiento J en la eficacia de ese tratamiento, que es lo que está medido por esta variable X. Y la beta K, que es constante en cada columna, en la columna K, está de alguna forma también midiendo la eficacia que está teniendo el bloque en sí, el bloque K, en este caso, en lo que esté midiendo esta variable XJK. Entonces, con esta suposición que la variable XJK tiene esta forma, se escribe de esta forma, donde, repito, donde esto es una variable aleatoria normal de media 0 y varianza sigma al cuadrado, y mu es constante para todas las muestras, y alfa j, bueno, depende solamente del tratamiento J, y beta k depende solamente del bloque K en este caso. Entonces, asumiendo que XJK tiene esta determinada, se considera de esta forma. Entonces, y además también considerando que la sumatoria de los alfa j sea 0 y que la sumatoria de los beta k sea 0, que es como de alguna forma para centralizar estas variables y simplificar también las cuentas, se puede probar que
Bueno, en primer lugar se definen las medias, como se definían también en el caso del test del ANOVA para un solo factor. Se define la media por tratamiento, es decir, para cada tratamiento, para cada fila, se calcula su media, su promedio, es decir, la suma de todo esto dividido por B, en este caso. Se define la media por bloque, que es para cada columna, se calcula el promedio también. Entonces, por ejemplo, la suma de todo esto dividido por A, en este caso, porque hay A tratamientos diferentes. Y la gran media, que es directamente sumar todas las muestras y dividir por el total de muestras, que es A por B. Entonces, una vez que se definen estas medias, estas tres medias, se definen las variaciones. Entonces, hay una variación entre tratamientos, que es, en cada caso, se considera la media por tratamiento con relación a la media, a la gran media. La variación entre bloques, que en cada caso se considera el promedio del bloque con relación al promedio general, a la gran media. Se define una nueva variación que le llamamos variación residual, que tiene esta forma, esta expresión de acá. Entonces, en cada caso es en este caso hay una, debería ser, aquí no es media, aquí es directamente el valor de la muestra, XJK, menos, aquí sí es media, es el valor de la media del bloque K, menos el valor de la media del tratamiento J, de la fila J, y sumado la gran media, la media total, X bar. Entonces, bueno, resulta que el B tiene esta expresión de acá. Y después la variación total, que es directamente hacer el valor de la muestra. Aquí también es sin la barrita, directamente el valor de la muestra, XJK, menos la gran media, y hacer eso para todas las muestras. Entonces, con estas definiciones, tenemos que estas variables satisfacen esta ecuación de aquí. Y esas variables, como tenemos todas las distribuciones de las muestras, y esas B son funciones de las muestras, entonces las distribuciones, es posible calcular las distribuciones, al menos en forma teórica, y se tiene que, en particular, la esperanza de, por ejemplo, la variación por tratamientos dividido por A-1 sería igual a sigma al cuadrado, que es la varianza, que es la misma para todas las muestras, más un término que aumenta mientras los valores de alfa j sean grandes. Entonces, de alguna forma esto está codificando qué tanta variación hay entre tratamiento y tratamiento. Porque recuerden que este alfa j es eso de lo que estaba indicando. Era la contribución que tenía el tratamiento o la fila alfa j, la fila j, en la variable x, xjk, en ese caso. Entonces, lo mismo con la variación por columna, o la variación entre por bloque, también es igual a sigma al cuadrado más un término que aumenta mientras el valor absoluto de las BK, que son las contribuciones por bloque, aumentan. Y finalmente, esa variación que definimos, variación por variación residual, tenemos que su esperanza es, la esperanza de la variación residual dividido por A-1, B-1, es sigma al cuadrado, que es directamente el valor de la varianza, que es la misma para todas las variables. Entonces, tenemos que, si las contribuciones por tratamiento alfa j no son todas iguales a 0, es decir, si este término acá es estrictamente positivo, entonces podemos esperar que esta expresión de aquí sea mayor que sigma al cuadrado, ya que su media es mayor que sigma al cuadrado. Lo mismo para las contribuciones por bloque.
si las contribuciones por bloque beta K no son todas iguales a 0, entonces esta variable aleatoria aquí, BC sobre B menos 1, que es lo que le llamamos SC cuadrado, va a ser mayor que sigma al cuadrado. Y por otro lado, el valor de SE cuadrado, que es BE sobre A menos 1, B menos 1, sí podemos esperar que esté centrado alrededor de sigma al cuadrado, porque bueno, la esperanza da exactamente sigma al cuadrado, independiente a si las contribuciones alfa, j y bk son o no cero, son o no nulas. Entonces podemos definir las hipótesis nulas, que son la primera, que los alfa j son todos iguales a 0, es decir, que los tratamientos no tienen todos el mismo efecto. Y la segunda hipótesis nula es que los bk son todos iguales a 0, es decir, que los bloques tienen el mismo efecto. Entonces podemos afirmar que ese cociente entre el SR sobre el SE es un buen estadístico para probar la hipótesis nula. Y si este es grande lo suficiente, podemos concluir, dada una determinada significancia, podemos concluir que hay una diferencia significativa entre las contribuciones de los tratamientos alfa j y rechazar la hipótesis nula. Y lo mismo para SC sobre SE. En este caso es un buen estadístico para probar la hipótesis nula 2, ¿verdad? Entonces, si este es grande, podemos concluir que hay una diferencia significativa entre las contribuciones de los bloques. Pero acá tiene que ser beta B sub k. Y así rechazar la segunda hipótesis nula. O de otra manera aceptamos o reservamos el juicio dependiendo de análisis posteriores. Entonces, bajo la hipótesis nula, la primera, tenemos que ese cociente, SR cuadrado sobre SE cuadrado, posee distribución F con A menos 1 y A menos 1 por B menos 1 grados de libertad. Y bajo la otra hipótesis nula, H02, el estadístico SC sobre SE al cuadrado, o también posee distribución F con grados de libertad B menos 1 y A menos 1 por B menos 1. Entonces, a través de eso ahora tenemos cómo realizar entonces en eso consiste ahora el test del ANOVA con dos factores. Entonces tenemos dos hipótesis nulas que podemos testar si son o no verdaderas bajo algún nivel de significancia que se pida, ya sea 95% o 99%. Y finalmente el ANOVA de dos factores con replicación, que consiste en la igual forma que el ANOVA con dos factores, es decir, tenemos A tratamientos organizados en B bloques, solo que en cada uno de estos de esta combinación de bloque con tratamiento, el mismo experimento se replicó C veces diferentes, C veces independientes. Entonces, en este caso, la variable XJKL, que ahora está indexada por tres variables diferentes, está codificada por medio de esta expresión que tenemos acá escrita, donde este delta JK L, acá falta un L, es la única variable aleatoria, y de vuelta es una variable aleatoria normal de varianza de media 0 y varianza sigma al cuadrado, y eso torna a la variable XJK JKL, también hay una L, una variable normal de varianza sigma al cuadrado y media dada por esta suma que tenemos acá, donde mu es un término constante. Alfa j sería la contribución por tratamiento, beta k sería la contribución por bloque, o sea, la contribución del bloque k, y gamma jk está codificando la posible contribución combinada de el tratamiento J y el bloque K. Entonces, en este caso, tenemos que la suma de los alfa sub J es 0, la suma de los beta sub K es 0 también, y también vamos a pedir que la suma de los
gamma JK en J y en K sea 0 también. Entonces este caso corresponde a una generalización del ANOVA con dos factores. Entonces en este caso también definimos la media por tratamiento. Tenemos que el libro usa mucho, y en estadística se usa mucho esta notación con puntitos. Entonces tenemos que la media por tratamiento está determinada por esta expresión, ¿verdad? Que son las mismas expresiones que teníamos hace rato, ¿verdad? Por ejemplo, ahora para hallar la media por tratamiento y lo que hacemos es calculamos la media de todos estos factores, de todas las muestras correspondientes al tratamiento 1, por ejemplo. Y así para hallar cualquier media del tratamiento, para hallar cualquier media del bloque y para hallar la media de la intersección de bloque con tratamiento, es simplemente la media de las muestras que corresponden a esa entrada de bloque y tratamiento. Entonces eso es lo que está escrito acá. La media por tratamiento se hace el promedio de todo el mundo, de todas las muestras que pertenecen a ese tratamiento. La media por bloque es la media de todas las muestras que pertenecen a ese bloque. Y la media por interacción se hace todas las muestras, por ejemplo la interacción del tratamiento J con el bloque K. Se hace el promedio de todas las muestras que pertenecen al tratamiento J y al bloque K, que es esa expresión que tenemos ahí. Y la gran media, igual que hace rato, es la media general de sumar todas las muestras y dividir por el número total de muestras, que es A por B por C en este caso. También se definen unas variaciones, en este caso son 5 variaciones diferentes. Tenemos la variación entre tratamientos, que igual que hace rato, el valor de la muestra se reemplaza por la media del tratamiento y eso se compara con la gran media. En la variación entre bloques, la media del tratamiento, la media de la muestra se compara con la media del bloque y eso se compara con la gran media. Después tenemos la variación por interacción, que en este caso tiene esta expresión de aquí. Entonces a la media para cada muestra tomamos la media de la intersección del tratamiento donde está y el bloque donde se encuentra. Restamos la media del bloque, restamos la media del tratamiento y sumamos la gran media. Entonces tenemos ahí otra variación. Después tenemos la variación residual, que es cada una de las muestras reemplazamos por comparamos el valor de cada una de las muestras, aquí es sin la barra, reemplazamos el valor de cada una de las muestras, comparamos el valor de cada una de las muestras con la media de la intersección del tratamiento con el bloque, y finalmente la variación total corresponde a hacer la suma de todas las variaciones en lo que comparamos el valor de la muestra con el valor de la gran media directamente, casi es barra. Entonces tenemos que aquí de vuelta tenemos que la variación total es la suma de las variaciones anteriores, y finalmente podemos también definir estas especies de variaciones medias, que es dividir la variación, por ejemplo, la variación por tratamiento, dividir por A-1, la variación por bloque, dividir por B-1, la variación que corresponde a la interacción, dividimos por A-1 y B-1, y la variación residual dividimos por AB y por C-1. Entonces ahí tenemos que los cocientes bajo la hipótesis nula, es decir, la hipótesis nula en este caso es, por ejemplo, aquí en este primer caso tenemos que la hipótesis nula es que todos los alfa sub k
son 0. Esto corresponde a la primera hipótesis, o mejor dicho, la primera hipótesis corresponde a que los alfa sub k son todos 0. La segunda hipótesis nula corresponde a que los beta sub k, ahí el anterior creo que estaba escrito j, que beta sub k son iguales a 0. Esa sería la hipótesis nula 2 para todo k. Y la hipótesis nula 3 sería que los gamma jk son todos iguales a 0 para todo j y para todo k. Entonces se tiene que primero se puede examinar si es que existe o no interacción entre tratamiento y bloque. Entonces, bajo esta hipótesis nula de que los gamma k, que los gamma jk son todos iguales a 0, se tiene que este cociente es una variable f con a-1 por b-1 y ab por c-1 grados de libertad. Entonces se puede realizar el test en ese caso para aceptar o no la hipótesis nula, que es que los gamma jk son todos iguales a 0, es decir, que no hay interacción significativa entre bloque y tratamiento. Y después que se hace eso, se puede trabajar con estos dos estadísticos, que en el primer caso, en este caso SR al cuadrado sobre SE al cuadrado, bajo esta hipótesis nula, tiene esta distribución, es decir, distribución F con A-1 y AB por C-1 grados de libertad. Entonces en ese caso estaríamos testando si los alfa j son todos iguales a 0. Es decir, si existe no diferencia significativa entre tratamientos. Y lo mismo para los beta k, para este otro estadístico de acá, para testar si existe una diferencia significativa entre los bloques. Y eso es todo por la parte de ANOVA.